Desde el pasado martes está surcando los mares la nao Victoria, la misma embarcación, algo modernizada, que recorrió el mundo en el siglo XVI con Juan Sebastián Elcano y que esta vez lleva como destino Japón, concretamente la ciudad de Aichi, donde permanecerá durante la celebración de la Expo de 2005. Sus tripulantes son en su mayoría andaluces y algunos han dejado incluso su trabajo para embarcarse en esta aventura que patrocina la Sociedad Estatal de Exposiciones Universales. Un equipo de los reporteros ha viajado con ellos hasta la primera parada en Sanlúcar de Barrameda. Martes 12 de octubre. Una nave del siglo XVI zarpa del puerto de Sevilla en pleno siglo XXI, levantando una gran expectación. No es un espejismo ni el decorado de una película de época. Es la réplica de la nave con la que el hombre dio por primera vez la vuelta al mundo. La nao Victoria fue la única nave que se salvó de la expedición que comenzó Magallanes y coronó Juan Sebastián Elcano en la época de los descubrimientos. Una veintena de hombres se atreven ahora a emular esa hazaña. Por delante, 1 año y medio y más de 80.000 kilómetros de océano. Apenas unas horas antes de la partida se rematan los últimos preparativos. Las provisiones de alimentos ya están en la bodega, pero aún faltan cabos, maderas y otros elementos imprescindibles para la marcha del barco. La réplica de la nao se construyó para la Expo de Sevilla de 1992. Tuvo una botadura fallida y no se pensó que sirviera para navegar. Pero tras meses de reconstrucciones y pruebas de navegación, la nao está ahora dispuesta para la travesía. Pero antes, la Victoria tiene otra misión: visitar Japón para la Exposición Universal de 2005. Una escala, la nipona, que no tuvo lugar en el viaje de Elcano y Magallanes. Eso fue una oferta de Magallanes a Carlos I, ofreciéndole el llegar a las Islas Molucas, que Magallanes era de la opinión que pertenecían a España según el Tratado de Tordesillas, pero claro, tenían que navegar hacia Poniente, porque hacia Levante también por el Tratado de Tordesillas se lo prohibía ese tratado, ¿no? Nada más que podían navegar los portugueses. Juan Sebastián Elcano se enroló como contramaestre en la expedición de Magallanes. En agosto de 1519 partieron del puerto de Sevilla las 5 naves que formaban la armada. Entonces no podían sospechar que solo una, la nao Victoria, sería capaz de regresar a este puerto 3 años después. Salen hacia América, siguiendo los alisios, cruzan el Ecuador y empiezan a bajar por la costa americana del sur, hasta buscando lo que ellos sabían, porque Vasco de Gama había dicho que había un paso, en algunas declaraciones que hizo en un momento dado, no sé cuándo, que había un paso hacia el Pacífico. Buscando ese paso hasta el Pacífico a lo largo de todo el cono sudamericano, Magallanes atravesó el estrecho que hoy lleva su nombre. Para entonces ya había perdido 2 naves. La expedición enfiló por el Pacífico rumbo hasta las Filipinas. Allí, los indígenas pusieron fin a la vida de Magallanes. Elcano asumió el mando ya solo con 2 naves. En las Islas Molucas, Elcano cumplió su objetivo de hacerse con un preciado cargamento de especias, pero en lugar de volver por donde habían venido, siguieron hacia el oeste cruzando el Índico, bordeando África y doblando el Cabo de Buena Esperanza en dirección a España, dando así, quizás sin proponérselo, la primera vuelta al mundo. Él llegó un poco, yo diría de rebote, pero eso no le quita mérito, ¿eh? Él dio desde las Molucas hasta Sevilla, dio media vuelta al mundo, y dio media vuelta al mundo sin escala, o sea, fue una hazaña impresionante. En septiembre de 1522, la nao Victoria recalaba de nuevo en el puerto de Sevilla. Era el final de una hazaña histórica. Amanece para esta nueva nao Victoria y su tripulación en la primera etapa del largo viaje, la bajada del Guadalquivir desde Sevilla hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. La nueva expedición también dará la vuelta al mundo, pero su ruta es más corta que la que se hizo 5 siglos atrás. Para poder llegar a tiempo a la Expo de Japón, cruzarán América a través del Canal de Panamá. A su vuelta evitarán rodear África usando el Canal de Suez. A pesar de estos recortes, el viaje sigue siendo un reto. El reto es navegar en un barco del siglo XVI, que para todos nosotros es muy nuevo, a pesar de lo antiguo que es.
Y claro, las maniobras son diferentes, el comportamiento del barco es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en barcos modernos, mucho más lento, maniobras más pesadas, y tenemos que aprender, no hay duda que tenemos que aprender bastante. Ugarte ha dado la vuelta al mundo en 3 ocasiones, pero nunca en una nave como esta. No espera encontrar tifones ni ciclones, aunque está convencido de que el barco resistirá cualquier temporal. A la estructura original se han añadido mástiles de acero para hacerla más resistente. Por lo demás, esta Victoria es igual a su predecesora. Como aquella, esta se dirige manualmente y sin timón. Estamos llevando la nave Victoria con el pinzote. El pinzote es esto que veis, esta palanca, que tiene a través de una trócola encubierta, mueve la caña del timón. El pinzote se cree que se empezó a utilizar en España, que fue la adelantada, a finales del siglo XV. Ya empieza, la primera documentación es del 1498. Se lleva sin navegar con este pinzote, con esta barra, pues quizá desde mediados del siglo XVII, por ahí. La tripulación la componen 20 hombres, la mayoría andaluces, muchos recién salidos de la universidad. A su piloto, Manuel Murube, no le preocupa tanto una tormenta en alta mar como el comportamiento de su tripulación, en parte inexperta. Sobre todo la tripulación, no sé cómo van a reaccionar frente a tantas incomodidades, aunque sean un poco llevaderas por el tema de que llevamos cosas modernas, pero tanta incomodidad y tanta gente. Eso es quizás el reto más gordo. Aquí, como podéis observar, están el camarote con todas las videras. Aquí, bajando, cubierta principal, tenemos lo que es la sala de estar. Ismael envió su currículum y fue de los últimos en incorporarse a la tripulación, pero ya conoce bien el barco. Javier, cordobés y licenciado en Tecnología de los Alimentos, se va a encargar de controlar lo que coman durante el viaje. El barco no tiene cámara frigorífica y eso reduce las opciones. Vamos a respetar un poco la alimentación que tuvieron en el siglo XVI la tripulación, ya que hay que tener en cuenta que en nevera grande no tenemos para productos frescos, entonces pues básicamente serán legumbres y pasta para compensar los aminoácidos, mucho arroz, productos de chacina como salchichones, chorizo, y bueno, hoy en día gracias a Dios tenemos las latas y conservas que nos permiten llevar carne y sobre todo pescado en aceite, que nos permite tener una alimentación más o menos equilibrada sin peligro, vamos. Javier va a estudiar y comparar la alimentación en esas condiciones con la de los marineros del siglo XVI. Otro trabajo de investigación a bordo pretende confrontar antiguos y nuevos instrumentos de navegación. Este instrumento se llama corredera, ya se utilizaba en el siglo XVI para medir la velocidad del buque. Se larga este aparato al fondo, a la superficie del agua, y mediante unos nudos que vienen hechos en el cabo se determina la velocidad del buque. Actualmente lo que se utiliza para hacer la misma medición es la sonda electrónica que mide la velocidad del barco sobre el fondo, o bien a través del GPS que nos da la situación vía satélite. José Manuel, que completará en la nao su tesis doctoral, asegura que aunque parecen rudimentarios, estos instrumentos tradicionales arrojan bastante precisión. La misma precisión y disciplina que se va a exigir a los tripulantes. El barco tiene que llegar a la Expo de Japón en perfecto estado y listo para ser visitado. Indra es estudiante de física, pero también aficionado a la carpintería. En los últimos meses ha estado aprendiendo carpintería de ribera. De alguna manera se siente como el médico que sanará las heridas de la embarcación. Una carpintería en tierra pues tiene grandes máquinas y el esfuerzo, pues fíjate, un simple corte como este, que una carpintería sería en segundos, pues aquí pues tiene que ser con el serrucho, como antiguamente, ¿no? Porque no tenemos espacio para máquinas ni... Entonces tenemos algunas máquinas eléctricas, manuales, cepillos, sierras de calar, pero aquí todo es un poco más lento, ¿no? Pero bueno, en caso de emergencia, pues yo tengo preparado pues ya maderas cortadas para uso concreto de situaciones límite que puedan ocurrir, pues cuñas, con lo cual pues la tarea pues se aliviaría un poco en tiempo, ¿no? La prueba de fuego para Indra y el resto de sus compañeros será cruzar el Atlántico. Más de un mes sin pisar tierra firme y sin apenas comunicación con los suyos. Hugo, diseñador virtual,
se encargará a diario de mandar fotos e información a la página web que la expedición tiene en tierra. Lo hará a través de un teléfono satélite, una de las pocas concesiones a la tecnología. Bueno, llevamos un GPS, llevamos también radar, el tema de navegación, llevamos todo lo último que se lleva por varios motivos. Primer motivo porque es un barco que vamos ahora mismo sin barco de apoyo ni nada, entonces necesitamos poder estar en contacto y localizados a cada momento. Y luego, bueno, pues también por poder de vez en cuando echar una lagrimita a mamá, ¿no? Y llamarla de vez en cuando y decirle cómo estamos y cómo nos va. Aurelio, licenciado en Historia, ha encontrado en la nao el laboratorio ideal para hacer un estudio antropológico sobre la convivencia en el barco. 1 año y medio de viaje y las mismas caras entre 25 metros de eslora pueden dar mucho de sí. Al ser una situación muy especial, pues van a surgir muchos roces, además en un espacio tan pequeño como este, durante 35 días, por ejemplo, que es la travesía más larga, ¿no? Y supongo que surgirán muchos problemas de convivencia con respecto a la alimentación, con respecto al liderazgo, porque ahora mismo, por supuesto, el capitán es, pero luego hay otras figuras, ¿no? Como los jefes de guardia. La primera etapa del viaje, meramente simbólica, está próxima a concluir. La desembocadura al mar está cerca. Sanlúcar de Barrameda fue hace 5 siglos el puerto donde Magallanes y Elcano cargaron las últimas provisiones y revisaron su armada. Aquí dijeron su último adiós. Para la nueva nao Victoria, este es el comienzo del verdadero viaje, quizás el más importante de sus vidas. Experiencia, sobre todo experiencia, ¿no? Esto es un viaje como soñado, ¿no? Dar la vuelta al mundo en este barco concretamente, no hay un carguero ni un mercante, ¿no? Ni un petrolero, sino un barco como este, ¿no? Un barco tan prehistórico y además de madera, ¿no? Que es lo mío, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Entonces es como un viaje salido de un cuento, ¿no? Como los antiguos piratas o los antiguos marineros, ¿no? Esto es una experiencia única, una aventura y es una lotería, es lo que nosotros decimos. Esto es una lotería que nos ha tocado a unos pocos y vamos a disfrutarla como nadie. El barco se comporta bastante bien. Yo pienso que es un barco bastante marinero, aunque no tiene lógicamente la velocidad de los actuales, pero yo pienso que es un barco que lo podemos aprenderemos a manejarlo bastante bien. Tan bien quizá como aquella gente del siglo XVI, que eran evidentemente grandes marinos, no hay duda.